Buenos días, en este vídeo vamos a estudiar cómo funciona el protocolo de gestión de red denominado SNMP, Simple Network Management Protocol. ¿Qué podemos entender como gestión de red? Bueno, pues un sistema autónomo o red, tenemos que pensar que es un conjunto de elementos interconectados entre sí, miles, cientos de elementos software y hardware conectados entre sí. Entonces debemos conocer cómo es el estado de ese sistema autónomo, de ese dominio, de esa red en todo momento. Algo parecido a lo que hacíamos con SDN, que es lo que hace el controlador. Otros sistemas complejos que necesitan de monitorización y de control, bueno, pues aviones, plantas nucleares, también existen otros elementos que necesitan esa gestión por parte de un elemento centralizado que permita conocer que todo funciona correctamente en un momento dado. En este recuadro abajo tenéis la definición de gestión de red, que incluye el despliegue, la integración y la coordinación del hardware, software y los elementos humanos para monitorizar, comprobar, sondear, configurar, analizar, evaluar y controlar la red y los recursos de los elementos para satisfacer el rendimiento operacional en tiempo real, la calidad de servicio, a un coste razonable. ¿Cómo es la infraestructura de una red para realizar su gestión? Bueno, pues por un lado tenemos un conjunto de elementos que van a ser gestionados, como pueden ser PCs, routers, switches, servidores, elementos que vamos a ver cuál es su estado en un momento dado. Estos elementos se les conoce como elementos gestionados y tienen agentes y datos. Tienen objetos cuya información se va a incluir en una base de datos que se conoce como Management Information Base o MIB. ¿Y quién es el que tiene toda esta información de estos elementos gestionados, de estos agentes, estos datos? Bueno, pues la entidad que los gestiona. La entidad gestionadora suele ser un servidor que es el que pregunta cuál es la situación en cada momento de cada uno de los elementos gestionados. Para ello existe un protocolo que es SNMP, Simple Network Management Protocol, que es un protocolo del nivel de aplicación. Para ello, si tenemos un paquete IP con su cabecera IP, aquí en el campo de datos de usuario vamos a tener un datagrama UDP con su cabecera UDP, cabecera UDP, y aquí en el campo de datos, en el payload de ese datagrama UDP, es donde vamos a tener el mensaje SNMP. Y ahora os lanzo dos preguntas. ¿Cómo sé yo que en el campo de datos de usuario de un paquete IP existe un datagrama UDP? Y la segunda pregunta es, ¿cómo sé yo que en el campo de datos de usuario de un datagrama UDP existe un mensaje SNMP? Bien, el protocolo SNMP se basa en unos tipos de mensajes que permiten conocer por parte de la entidad gestionadora el estado de los dispositivos gestionados, y para ello enviamos mensajes de tipo solicitud de la entidad gestionadora a los elementos gestionados que nos responden con un tipo de mensaje SNMP de tipo respuesta. Este es el típico mensaje que se utiliza en solicitud de respuesta para conocer información de los elementos de la red. Por ejemplo, cuál es la información del estado de los enlaces, del estado de los equipos, de los hosts, de los routers, de los switches. Pero luego, al igual que en SDN, existen otro tipo de mensajes que son de tipo trap, donde las entidades gestionadas, los elementos que nosotros estamos controlando, nos pueden informar acerca de situaciones excepcionales. Por ejemplo, la activación o desactivación de un enlace, o también el arranque en frío o caliente de un dispositivo, la pérdida de un vecino,
o un suceso de un fallo de autenticación. Todos estos son mensajes que se envían de forma instantánea desde el equipo gestionado a la entidad que lo gestiona. Y la entidad que lo gestiona no necesita devolver ningún mensaje de respuesta. Simplemente sabe esa información y puede actuar en consecuencia. Estos son los tipos de mensajes que implementa el protocolo SNMP. Los tres primeros están muy relacionados: GetRequest, GetNextRequest y GetBulkRequest. El primero de ellos, GetRequest, permite preguntar a la entidad que gestiona los equipos, a un equipo concreto, obtener el valor de una o más instancias del objeto MIB. O sea, dame los datos relacionados con una instancia concreta. Eso sería para el GetRequest. En el caso del mensaje GetNextRequest, lo que pide la entidad gestionadora es obtener el valor de la siguiente instancia del objeto MIB en una lista o tabla. Y por último, para situaciones donde hay bloques grandes de datos, como una tabla de gran tamaño, se utiliza el mensaje GetBulkRequest. Este tipo de mensajes siempre los envía la entidad gestionadora a las entidades gestionadas, es decir, el servidor de gestión a los elementos de la red. Existe otro tipo de mensaje, Inform Request, que lo que pide, no es lo que pide, lo que se envía es de manager a manager, es decir, de entidad gestionadora a entidad gestionadora, porciones de la MIB que no tengan. Es decir, puede haber más de un elemento que está gestionando la red y se intercambian información entre ellos para tener una visión más completa de la red. Otro tipo de mensaje que envía la entidad gestionadora a los dispositivos es el de establecer un cierto valor. Entonces eso se realizaría con el setRequest. Pon este valor en este objeto de la base de datos MIB de tu equipo. A todas estas peticiones que se hacen por parte de la entidad gestionadora, del manager a los agentes responden con una serie de respuestas, y esto se realiza a través de los mensajes de tipo response de los agentes a las entidades gestionadoras. Devuelve el valor que le piden o una respuesta concreta. Y por último están los mensajes trap. Los mensajes trap son asíncronos, los envían los elementos gestionados a la entidad gestionadora, es decir, los agentes a la manager, para informar de algún suceso excepcional, como por ejemplo lo que comentábamos antes, la pérdida de algún nodo vecino, o algún fallo de autenticación, o la activación o desactivación de enlaces. Estos son los diferentes tipos de mensajes que existen en SNMP para gestionar la red. Y este es el formato de esos mensajes. Por un lado tenemos los mensajes de solicitud-respuesta y por otro lado los mensajes de tipo trap. Como veis, tenemos una PDU SNMP de nivel 5, de nivel de aplicación, que está encapsulada dentro de un datagrama UDP, ¿vale? Como veíamos antes. Este sería el mensaje SNMP en rojo. Esto sería la cabecera UDP. Aquí tendríamos el datagrama UDP. Y por último, pues tendríamos la cabecera IP, porque esto que tenemos aquí, todo ello es un paquete IP. Entonces, en función del mensaje, pues tenemos unos campos u otros. El campo Request ID identifica una solicitud que hace la entidad gestionadora a los elementos gestionados. De esta forma podemos saber si, por ejemplo, cuando la entidad gestionadora realiza varias solicitudes y alguno de los equipos no responde, puede ser que esté habiendo algún fallo, entonces puede actuar en consecuencia. Por otro lado, tenemos los getsets de la cabecera y las variables por las cuales preguntar. Y con respecto a los mensajes de tipo trap que aparecen aquí abajo, pues tenemos diferentes campos para decir cuál es el problema o la situación que ha habido. Y bueno, esto es un poco una introducción al protocolo SNMP, donde debemos tener en cuenta que lo que se pretende es gestionar la red, conocer en cada momento
cuál es el estado de los elementos de la red, y hay dos roles, una entidad gestionadora o una entidad gestionada, y se puede preguntar por cierta información o notificar a la entidad gestionadora de que ha habido alguna situación excepcional gracias a los TRAP.